En este nuevo vídeo sobre literatura hablaremos de los autores más leídos y comprados de todos los países de habla hispana y sus obras más conocidas. El primer país del que hablaremos es el mío, España. El autor más importante de este país es Miguel de Cervantes Saavedra. Su obra más importante es el famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una parodia de un libro de caballerías. El siguiente país del que se hablará es Guatemala. El autor más importante de este país es Miguel Ángel Asturias. Su obra más importante es El señor presidente, una obra del género novela del dictador. El siguiente país del que hablaremos es Guinea Ecuatorial. El escritor más importante de este país es Donato Ndongo Bidyogo. Su obra más importante es Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, un libro de texto de historia. El siguiente país del que hablaremos será Honduras. El escritor más importante de este país es Ramón Amaya Amador. Su obra más importante es Prisión Verde, una obra del género literario no ficción. El siguiente país del que hablaremos es México. El escritor más importante de este país es Juan Rulfo. Su obra más importante es El llano en llamas, un libro de cuentos del género realismo mágico. El siguiente país del que se hablará será Nicaragua. El escritor más importante de este país es Rubén Darío. Su obra más importante es Prosas profanas, un libro de poesía. El siguiente país del que hablaremos será Panamá. El autor más importante de este país es Ricardo Miró. Su obra más importante es Los segundos preludios. El siguiente país del que hablaremos será Paraguay. El autor más importante de este país es Augusto Roa Bastos. Su obra más importante es la novela Hijo de Hombre, del género no ficción. El siguiente país del que hablaremos será Colombia. El autor más importante de este país es Gabriel García Márquez. Su obra más importante es 100 años de soledad, una obra del género realismo mágico. El siguiente país del que hablaremos es Argentina. El autor más importante de este país es Julio Cortázar. Su obra más importante es Rayuela, una novela del género antinovela. El siguiente país del que se hablará es Perú. El escritor más importante de este país es Mario Vargas Llosa. El siguiente país del que hablaremos será Venezuela. El autor más importante de este país es Rómulo Gallegos. La obra más importante de este autor es Doña Barba. El siguiente país del que hablaremos es Chile. El autor más importante de este país es Pablo Neruda. Su obra más importante es 20 poemas de amor, un libro de poesía. El siguiente país del que hablaremos es Ecuador. El escritor más importante de este país es Jorge Enrique Adoum. La obra más importante de este autor es... Su mejor obra es Notas del Hijo Prójimo, un libro de poesía. El siguiente país del que hablaremos es Cuba. El escritor más importante de este país es Leonardo Padura. La obra más importante de este autor es Máscaras, una obra policíaca. El siguiente país del que hablaremos es Bolivia. El autor más importante de este país es Nathaniel Aguirre. La obra más importante de este autor es Juan de la Rosa, una novela histórica. El siguiente país del que hablaremos es República Dominicana. El escritor más importante de este país es Pedro Enríquez Ureña. El siguiente país del que hablaremos es El Salvador. La escritora más famosa de este país es Claudia Lars. El siguiente país del que vamos a hablar es Puerto Rico. El escritor más famoso de este país es Luis Pález Matos. La obra más importante de este autor es Tuntún de Pasa y Grifería. El siguiente país del que vamos a hablar es Uruguay. El autor más importante de este país es Mario Benedetti. Su obra más importante es Primavera con una esquina rota, del género ficción política. El último país del que hablaremos es Belice. De este país solo encontré una escritora, Ci Edgell.